tal? Buenos días, soy Palazzi, tu estilista. Hoy voy a compartir unas ideas, unos truquitos, unos tips para ti. Si eres una mujer de silueta ovalada, estos consejos son para ti. Los estoy compartiendo a petición de una persona muy especial, una amiga que me lo ha pedido, y desde aquí darle las gracias y sentir doble agradecimiento por ver el anterior vídeo y por ser como eres, un alma blanca, eres preciosa. Bien, entonces comenzamos. En esta silueta ovalada tenemos la característica de que los hombros, pecho y la cadera tienen la misma medida y la cintura poco marcada. Entonces hay un poquito más de volumen en la barriguita o en otras partes del cuerpo. En esta ocasión te voy a dar consejos para que los apliques en estos casos. Si tu caso es este, atiéndeme. Búscate un café, un refresco o lo que te apetezca, que comenzamos. En primer lugar, vamos a comenzar como siempre. En el tip, más bien consejo, y en el número 1 tenemos la alimentación. Yo siempre aconsejo buscarse un buen nutricionista para que te dé las pautas para cuidarte desde dentro. En segundo lugar, la ropa interior. Es muy importante tener camisetas interiores o bodys que nos ayuden a moldear nuestro cuerpo, que no nos aprieten, que sujeten bien. Unos buenos sujetadores nos servirán mucho, y las braguitas cortadas al láser sin costuras te van a ayudar mucho, ya que nos va a ayudar para que las prendas exteriores queden perfectas. En tercer lugar, como ya sabes, abrimos el armario y de todo lo que tenemos vamos a hacer los looks correspondientes. Extendemos todas nuestras prendas y vamos a hacer un análisis de estas. Si vemos que echamos de menos algunas prendas de las que no tenemos, apuntamos y en el momento oportuno ya compraremos, que seguro será una buena inversión. O bien, si se puede aprovechar ahora en rebajas, mucho mejor. Y ahora vamos a clasificar las prendas por colores, siempre sabiendo que los colores claros serán los que aporten volumen y los colores oscuros restan volumen. Ya sabes, en la zona que tú quieras disimular, que sea una prenda oscura, y en la zona que tú quieras resaltar, que sea una prenda clara. Nos van a servir de inspiración Angélica Vale, Ashley Graham, la actriz Leslie Jones, la cantante Bebe Exe, Marquita Prem, Perches Lee, Jill Corleve, entre otras, ya que la moda actualmente muestra todos los cuerpos de nuestra realidad social. En cuanto a los estampados, podemos utilizar aquellos que nos hagan un juego óptico. Dentro de estos nos pueden ayudar las estampaciones geométricas, las abstractas, que consiguen una ilusión óptica y nos proporcionan dibujos en la silueta. También podemos utilizar estampados finos, pequeños y sobre todo las rayas verticales, y si son finas mucho mejor. Los diversos drapeados que pueden marcar cintura y hacernos una ilusión óptica. En cuarto lugar, vamos a hablar de las prendas oversize. En pocas ocasiones pueden quedar bien. Yo no aconsejo tampoco ropa ajustada, más bien déjala caer al cuerpo, procurando siempre que no se marque nada. No uses prendas de corte recto, no uses looks monocromáticos, a no ser que podamos marcar cintura. No uses mangas voluminosas.
abullonadas. Sin embargo, puedes usar la manga francesa, una manga jamón un poquito bombacha, la manga pagoda, la manga tulipán, manga flotante, es decir, todo tipo de mangas que no te aporten volumen. Las mangas adaptadas, las postizas, las llamadas fajas para los brazos, estas se adaptan súper bien. En algunos looks te van a quedar estupendamente. Ejemplo como estas. Los hombros descubiertos te van a quedar muy bien, siendo tendencia en la actualidad. Los escotes que te van a quedar bien son los escotes de barca, los escotes de pico, los escotes corazón y los escotes ilusión. Es muy importante que uses prendas de calidad, ya que la tela debe de ser muy buena, con mucha caída, y así te quedará mucho mejor, sobre todo en prendas para eventos especiales. En quinto lugar, vamos a hablar de las prendas superpuestas, una blazer, una cazadora de jeans o de pluripiel u otros materiales, siempre de corte en cintura. Para algunos looks las vas a necesitar. En algunos looks te van a marcar cintura y te van a favorecer muchísimo, te vas a gustar mucho. Siempre, en casi todos o en todos los looks, diría yo, marca cintura como puedas, con un cinturón, con una prenda superpuesta. Siempre que marques cintura, te verás mucho más favorecida. En cuanto a los pantalones, los que más te van a favorecer son los de tiro alto, los tailoring, también los high rise. Y los pantalones flame también te van a favorecer. Los pantalones Palazzo de tiro alto, los slim fit, estos te van a favorecer mucho. En cuanto a las faldas de cintura alta, siempre entalladas en cintura y procurando que no sean de corte recto, que cierren un poquito en el bajo, por encima de la rodilla, por la rodilla, o también puedes llevarlas llegando hasta donde te llegue la parte fina de la pierna. También puedes jugar con las aperturas laterales, centrales o con las faldas cortadas al bies. Los vestidos con detalles cruzados, los entallados, los drapeados, que hagan una ilusión óptica en la cintura, pero siempre falseando, que no sean rectos, que de alguna manera marquen la cintura, bien con detalles de estampación, detalles bordados, con cinturones más o menos ajustaditos según la voluminosidad que tú tengas. En cuanto a las blusas y tops, yo te aconsejo que no sean rectas del todo, que tengan una formita hacia la cintura, que te marquen esa cintura, que te lleguen por la cadera o que sean cruzadas, o como te he dicho antes también puedes llevar unas mangas francesas, unas mangas tulipán, unas mangas cortadas. Existen muchas mangas de fantasía que te vendrán estupendamente y no te harán volumen. Y en cuanto a las blazer y a los abrigos, procura que no sean muy largos, 3/4, y si puede ser que se entallen un poquito en cintura, dándole un poquito de forma en la cadera, y así te van a quedar muy bien. También quiero hablarte de la gran importancia que tienen los abrigos, chaquetas, kimonos de otoño y primavera. Esos que se dejan caer sobre los hombros con telas de calidad, desde lino, sedas, algodones, bueno, telas de gran caída. Te van a permitir mucha más libertad en tus outfits. Le van a dar clase y fantasía, además de comodidad. En sexto lugar, vamos a hablar de los accesorios y complementos, que en este caso tiene mucha importancia, ya que pueden cambiar por completo tu look. Y aquí
La verdad, los cinturones son muy importantes. Los de gomita, los elásticos, los de cadenita, los que simulan ser de metal, te van a venir muy bien. Te van a marcar la cintura estupendamente. En cuanto a los accesorios, como la bisutería y joyería, pueden marcar el protagonismo de tu look. Un collar llamativo cambiará nuestro outfit por completo, ya que todas las miradas se irán hacia él. Siempre procura que sea largo, pero a la altura del pecho, porque si es más largo te va a marcar la barriguita y eso es lo que no queremos. En cuanto a los pendientes, lo mejor es que sean largos, marcando siempre la verticalidad. Si eres una mujer grande y alta, te puedes permitir unos pendientes más grandes. Pero si eres pequeña, deberían ser más pequeños para dar un equilibrio a tu cara. En relación a los complementos, los bolsos, estos deberán ser pequeños, aunque como te he dicho antes, también una mujer grande, alta, puedes permitirte el llevar un bolso grande. Siempre equilibra cualquier accesorio a nuestro tamaño. En octavo lugar, vamos a hablar de los zapatos, de las botas y de los botines. Para ti es muy importante los estiletos y las sandalias, ya que te van a estilizar y van a hacerte una figura más esbelta. ¿Que te gustan las zapatillas deportivas? Te las puedes poner con unas cuñas taloneras. En cuanto a las botas, las ideales son las clásicas, siempre oscuras, marrones, azules, negros, ya que van a estilizarte la pierna. Te las puedes poner con unos leggings del mismo color. En cuanto a los botines, los ideales son los clásicos de punta y tacón. También puedes llevar botines Chelsea, botines Dr. Martin o botines militares, procurando siempre que sean bastante finos, sencillos, bastante clásicos dentro de lo que pueden ser estos botines. Todos estos botines puedes llevarlos con unos shorts o con unos leggings, según seas tú más o menos atrevida. Pero recuerda que te va a quedar todo bien, porque ya sabes, todo es cuestión de actitud. Cada cuerpo es único y ahí reside nuestra belleza. El truco está en conocernos, en querernos y saber lo que nos puede quedar bien a unas y a otras. Ya por mucho que yo te aconseje, es lo mejor que tú estés segura de ti misma. Echarle tu personalidad a tus prendas y a tus combinaciones, ya lo tendrás todo hecho. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido. Y ya sabes, para mí es muy importante que le des un like y te suscribas al canal. Te estaré muy agradecida. Y si quieres que te aconseje en otros temas de estilismo, me lo puedes dejar aquí abajo. Yo estaré encantada de responderte. O igual, si me quieres preguntar algo por privado, aquí tienes mi correo. Muchas gracias por todo.